Hoy no es lunes, pero tampoco es viernes. Hoy es jueves, día de la historia de Emilio Valles Vidrio. Caramba, de veras, caramba, júntate conmigo, caramba. Gracias al público conocedor, gracias. Arráncate, mi querido Emilio, con tu historia. Gracias, mi querida Fer, y Te saludos a escuchamos. todo el público más inteligente de la radio y la televisión, porque yo les preguntaría, hace rato que estaban hablando tú y Gonzalo de lo que estaban haciendo, de cuánto iban a durar, a lo mejor en la radio, llegar a los 99 años y seguir trabajando, etcétera, etcétera. Está muy padre, pero yo les preguntaría también en este asunto, ¿qué hacían hace 35 años atrás? Hace 35 años, poco más de 35 años, en 1988, quizá muchos de los que nos están escuchando estaban en la universidad, estaban empezando a trabajar como un servidor en la universidad, haciendo cosas, pero quizá nunca nos imaginamos o nos podríamos imaginar que lo que hiciéramos en ese momento, bueno o malo, podría traer unas serias consecuencias 37 años después, sobre todo por la magnitud de lo bueno o lo malo que pudieras hacer. Y esta historia comienza precisamente el 27 de mayo de 1988, en una tranquila tarde allá en Roxbury, en Boston, en los Estados Unidos, que se torna con una tragedia porque en esta pequeña localidad de Boston vivía una mujer con su hija, una pequeña niña, y el nombre de esta mujer es Karen Taylor, de apenas 3 años de edad, su hija, y también llamada Karen. Bueno, pues esta pequeña contesta el teléfono. Resulta que es la mamá, precisamente, de Karen, la madre de Karen, en donde habla con la niña, pero escucha rara a la niña y le pregunta de su mamá, ¿dónde está tu mamá? Pues mi mamá está durmiendo y no puedo despertarla. Sin imaginar lo que estaba a punto de descubrir, la mamá de Karen se dirige rápidamente a su casa, a la casa de su hija, en la calle Williams, y al no poder entrar decide arrastrarse por la ventana del dormitorio del primer piso y atravesar el umbral, una imagen desgarradora con la que se encuentra. Le pega directamente en el pecho. Encuentra a su hija de tan solo 25 años, a Karen Taylor, pues boca arriba, en un charco de sangre en donde resulta que fue apuñalada. Las heridas en el pecho, en el cuello, en la cabeza, indicaban que pues, el asunto había sido un ataque pues, certero, violento, de una violencia desmesurada, pero a pesar de los esfuerzos iniciales por parte de la policía de Boston, escuchen esto, la investigación no encuentra respuestas inmediatas. La única pista significativa, o las únicas pistas que logran encontrar en ese momento, es el perfil del ADN de un hombre desconocido, que los forenses lograron recuperar debajo de las uñas de Karen, de la mano derecha de Karen, lo que sugería que había intentado defenderse del atacante. A pesar de los intentos por esclarecer este homicidio, este caso, el asesinato de Karen Taylor se empieza a enfriar rápidamente porque no había mayores pistas. La tecnología forense de esa época, 1988, no permitía identificar al autor de este crimen. La evidencia recogida, fíjate, Fer, la evidencia recogida, había cosas importantes: una sudadera ensangrentada, un cigarrillo y un cheque de pago con el nombre de James Holloman. Y bueno, evidentemente las pistas también debajo de la uña. Pero nada de esto es suficiente para poder establecer, dice la autoridad, un vínculo con este sospechoso. No había testigos claros, no había alguien que pudiera referir si se trató justamente de este hombre. En fin, no había avances claros en esta investigación y el asesinato de esta mujer, de Karen Taylor, empieza a quedarse archivado como uno de muchos tantos en los crímenes sin resolver. En 1988, James Holloman entonces tenía 30 años, había sido interrogado constantemente por la policía en relación a este caso para determinar si había y conocía a Taylor. Sin embargo, en reiteradas ocasiones, como era de esperarse, pues niega, dice que no conocía a Karen, que no había tenido ningún contacto con ella en esa semana previas a su muerte, que no había estado jamás en este domicilio y que realmente no sabía de qué lo estaban inculpando. Sin embargo,
en junio de 1988, tras toda esta investigación y siguiendo las pistas, en la casa de Taylor encuentran un cheque de pago a nombre de este James. Por eso es como que lo empiezan a vincular, que estaba este cheque cerca de la víctima, un detalle. ¿A nombre de James Holloman? Sí, exactamente, que encuentran el cheque a nombre de él y Wow. por eso es que medio lo vinculan y lo empiezan a interrogar, pero realmente no había más pistas que pudieran de manera clara inculparlo. Así que, pues pasaron los años, Holloman continúa con su vida, libre de sospechas formales, pero lo que no contaba él es con el avance de la tecnología. En 2023, la tecnología forense da un giro importante y fundamental en este caso. Fíjense ustedes lo que sucedía. La policía de Boston realizaba una vigilancia rutinaria a este hombre en Dorchester, en la colonia, en la zona donde él vivía, y James Holloman, de 65 años ya, pasaba por allí, por la banqueta, cuando de repente se le ocurre escupir frente a su casa. Este pequeño detalle, este pequeño gesto, insignificante quizá para muchos, a simple vista, se convirtió en un elemento clave. ¿Por qué? Porque los detectives que no habían dejado de investigar recogen entonces la muestra de saliva Ándale. y la someten entonces ahora sí a unas pruebas de ADN. Claro. Obviamente ya estamos en 2023 y la coincidencia es instantánea. El ADN de Holloman coincidía con el perfil desconocido encontrado bajo las uñas de Karen Taylor. Además, las pruebas también lo vincularon con otros elementos cruciales de la escena del crimen. Es decir, el ADN de Holloman fue hallado en la sudadera ensangrentada y en un cigarrillo encontrado en la habitación de la víctima. El viernes 20 de septiembre de 2020. Perdón, qué hombre más descuidado, perdóname, Emilio. Qué hombre más descuidado. Si vas a cometer un crimen, pues por lo menos te cuidas de esas cosas. No importa el año que sea, ¿no crees? Pues sí. Lo que pasa es que él no tomaba en consideración, o no tomó nunca en consideración, los avances tecnológicos. Estamos hablando de que, pues obviamente, las pruebas de ADN y toda la tecnología que se tenía no podían dar con un claro desconocido en ese momento, sobre todo de manera tan contundente. Y lo que pasó, pues, fue que con estos avances, ahora sí, el viernes 20 de septiembre del 2023, James Holloman, de 65 años de edad, ya es detenido sin derecho a fianza y ya entonces es imputado por el asesinato en primer grado en relación con la muerte a puñaladas de Karen Taylor, de 25 años. Y el 27, este hecho suscitado, como te digo, el 27 de mayo de 1988. Tras su arresto, el acusado es procesado en el Tribunal Superior de Suffolk y entonces sí, empieza toda la investigación y se presentan ya estas pruebas. Por supuesto que la fiscal del caso presenta ante el tribunal todos los detalles y supuestas evidentes pruebas de este ADN que lo vinculaban al crimen suscitado hace más de 35 años. El abogado defensor de Holloman lo que hace ahora es, pues, presentar y decir que todo esto existen demasiadas dudas porque este asesinato ocurrió hace más de 35 años, 37 años para ser exactos, y que estas pruebas de ADN no podrían ser contundentes para su cliente, que lo podrían relacionar con este asesinato. El argumento, pues, era por parte de la defensa de este hombre, pues decir eso, ya ha pasado tanto tiempo que ya no lo pueden o lo deberían vincular al asesinato. Sin embargo, bueno, el hecho es que como la policía de Boston tiene las pruebas de ADN y es considerada ya una herramienta muy precisa en la ciencia forense moderna, la defensa, aunque lo intente y que esté sembrando dudas sobre la cadena de custodia y la integridad de las muestras originales, el hecho es que este hombre ha sido ya, pues, señalado por el asesinato de Karen Taylor. Lo que es importante para terminar, mi querida Fer, pues es que este caso no ha terminado. El hecho es que el pasado 29 de octubre se llevó a cabo nuevamente una audiencia para presentar estas pruebas y sentar en el banquillo de los acusados a este hombre, a que dijera, porque en todo momento lo negó, y ahora, bueno, sus pruebas y sus muestras de ADN lo hacen culpable, y bueno, vendrá una nueva audiencia a mediados de este año, por aquí, por mes de julio, para determinar entonces la sentencia y cuántos años va a pasar
en la cárcel este hombre. Así que bueno, para la próxima vez que escupan en la calle, acuérdense lo que puede pasar. Pero fíjate, el ADN puede quedarse en la ropa durante semanas, meses, incluso años. El ADN lo encuentras no solo en la saliva, en el escupitajo este que nos estás contando de la historia, sino en un pedacito de pelo. Y una cosa más terrible, terrible para quien comete el delito, ¿no? Claro, claro. Tú tienes piel muerta, tú tienes piel seca, pues esa piel que ya está, digamos, pues que mudas como víbora, se te cae. Ese polvito, esa piel, puede contener también tu ADN. Estamos hablando, y hay que hacer un programa, Emilio, de todo lo que hoy la criminología tiene como prueba para inculpar a alguien. Así que no hay pretexto, Emilio. Aquellos que están cumpliendo una sentencia de un crimen cuando fueron inocentes. Porque hoy, claro que puedes saber si es inocente o no. Por supuesto, a través del ADN. ¿Lo platicamos? Claro que sí, con mucho gusto, Fer. Gracias, mi querido Emilio.